Bueno, primeramente buenas noches, arquitecto, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Narváez Arenas Nicole y yo voy a exponer sobre lo que es las fichas del huerto urbano, pero antes de esto quisiera dar una introducción relacionado a lo que estamos viviendo en la actualidad, lo que la sociedad vive ahora, que se relaciona mucho con el tema que estamos manejando como taller ahora. Eh, es muy importante notar el cambio que hemos vivido de la noche a la mañana, de ver que todos teníamos nuestras actividades totalmente normales, la relación con nuestros amigos, familia, el trabajo, la universidad, y que de la noche a la mañana esto pueda cambiar y pueda ser totalmente diferente, que nos limiten a un tiempo de salida, a una fecha en sí que uno pueda salir o pueda comprar sus alimentos o cosas así. Entonces, es un cambio que toda la sociedad ha vivido este año. Y es ahí mismo donde yo me doy cuenta que la sociedad en sí, antes de este problema de la pandemia, no se interesaba en sí mucho en lo que era su salud, en lo que era su bienestar. Entonces, con lo que es lo de la pandemia, todos obviamente esperamos lo que es la vacuna, lo que es una cura, pero también está en nosotros mismos cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alimentación, tanto nuestra como de nuestra familia. Entonces, algo que yo vi gracias, digamos, si se puede decir, a lo que es la pandemia, es la preocupación de las personas que tienen al investigar, ¿no? ¿Qué alimentos pueden ser más beneficiosos para su salud, para aumentar sus defensas? No simplemente irse a lo que son los medicamentos. Esta preocupación nace y yo considero que es buena, ya que muchas veces estamos acostumbrados a la facilidad de ir a comprar al supermercado, al mercado, nuestros alimentos, que muchas veces estos son transgénicos, entonces son, más bien dicho, nada beneficiosos para nuestra salud. Y más que todo en Bolivia tenemos ese problema que sí se consume bastantes alimentos transgénicos. Y es ahí donde parte el tema de lo que es el huerto urbano, que yo considero que es bastante importante al momento de entrar a este tema, de poder nosotros dar un granito de arena a la sociedad y al mundo en sí, a la naturaleza. Los huertos urbanos obviamente no es un tema nuevo, pero sí es un tema en el que la gente, quizá por la falta de espacio, por la falta de información, no tiene la posibilidad de poder crear su propio ambiente o piensa que necesariamente tiene que tener un jardín. Aquí como Taller 2A, nosotros con todos mis compañeros contamos con ambientes totalmente diferentes, ya sea que algunos cuentan con su jardín, espacios internos o externos. Entonces es aquí cuando se plantea una variedad de huertos, ya sean verticales, horizontales, y así demostrar que no es imposible ayudar a la naturaleza, no es imposible dar de nosotros para poder ayudar a nosotros mismos, a nuestro cuerpo y a nuestra familia. Como primer punto importante es que cada uno de nosotros tuvo la curiosidad, tal vez sí se podría decir, de buscar un tipo de planta para ver cómo germinarla, cómo hacerla crecer, y cada uno tuvo su forma de ver su espacio y todo, y ver qué plantas puede proponer. Bueno, pasando al siguiente punto, antes de tocar lo que son las plantitas que yo planteo y las que tengo ahora en mi huerto, es importante recalcar que para el regado, principalmente antes de que la temperatura suba en estas últimas 3 semanas, yo lo que planteaba era tener un regado más o menos de casi 2 días sí, 2 días no, regarlas y más que todo un dato que puedo dar es lo único que hago es verificar si la tierra está totalmente seca en la parte superior y ver si un poco en la parte interior está totalmente húmeda o seca para poder regarla. Entonces, este procedimiento lo hice con todas mis plantitas y siguiendo a esto tenemos lo que es mi primera plantita, que es la mandarina. Este es un árbol frutal y básicamente su germinación fue bastante simple.
esta la obtuve el 22 de octubre y la saqué las semillas de la fruta y las puse a germinar en lo que es una servilleta húmeda envuelta en papel de aluminio. Y básicamente la llevé al invernadero, ya que creé un invernadero pequeño para mis plantitas que se encontraban en los semilleros y también las que estaban en proceso de germinación y necesitaban un ambiente cálido. Estas podemos ver en la diapositiva las fechas de reporte de cada foto. Esta plantita sí me causó cierta duda al principio, ya que la semilla se partió y empezó a germinar por partes. Era un problema que pensaba yo que se estaba muriendo, pero no fue así, sino germinó en muchos más pedazos la semilla. Y pues bueno, fue creciendo y ahora se encuentra totalmente fuerte y más o menos de altura unos 7 centímetros alrededor. Siguiendo tenemos la arveja. Esta plantita, si se puede decir, al principio, cuando yo la saqué de su cáscara, la arveja, la puse en el refrigerador y la guardé porque era alimento de todos los días, es con lo que acostumbramos a hacer en casa. Y noté que poco a poco se iba germinando por sí sola. Entonces, lo que yo hice fue sacarlas del envase porque está en el refrigerador, las saqué y las planté directamente en lo que son el abono y el humus de lombriz, que es una técnica que usé totalmente en todas mis plantitas, ya que en la primera etapa que había realizado solo las planté en el abono y estas no tenían fertilizantes obviamente y se murieron la mayoría de mis plantitas. Entonces lo que hice fue investigar y ver que realmente necesitan los fertilizantes y lo que hice fue conseguir el humus de lombriz y plantarlas juntamente con eso. Ahí podemos ver las fechas de reporte también y la forma en la que ya se encuentra de altura, más o menos es de 10 a 11 centímetros. Es bastante alta, pero aún se encuentra en su maceta pequeña que está instalada en el huerto. Siguiendo tenemos lo que es la manzana. La manzana fue bastante interesante, la verdad, al momento de hacer la germinación, ya que vi y investigué bastantes técnicas, pero la que más me funcionó y pude ver que fue la más rápida fue tener lo que es extraer la semilla de la manzana y esta pelar la piel con bastante cuidado en sí y hidratarla durante una noche en agua y ahí podía ver las semillas que me iban a dar y las semillas que no, ya que las que sí iban a dar están en la parte inferior y las que no se encuentran flotando en el agua. Pude separarlas y tener más efectivas las semillas que iban a dar. Seguido a esto empecé a ponerlas a germinar, duraron más o menos de 12 a 13 días en germinar, tardaron bastante, y luego las pasé a lo que es la tierra con el humus de lombriz, al abono, y empezaron a crecer. Esta sí me demoró bastante, la verdad, en crecer, aún se encuentra bastante pequeña, pero está totalmente sana y se encuentra totalmente bien y aún en su envase pequeño. Pasando tenemos lo que es el perejil. El perejil lo conseguí la semilla comprada, igual el 22 de octubre. Todas mis plantitas las inicié en la misma fecha, ya que todas me habían funcionado mal en la primera etapa, entonces decidí volverlas a plantar todas en un mismo día y ver cuáles me funcionaban más rápido. El perejil lo planté igual directamente en el abono y junto con el humus de lombriz y poco a poco empezó a salir lo que son las hojitas características del perejil. Tardaron más o menos lo que son desde el 22 de octubre hasta el día 15 de noviembre, más o menos es cuando recién se empieza a notar una hoja de perejil. Ahora se encuentra totalmente bien, pero no es todavía muy grande. Igual se encuentra en su maceta pequeña. Aún no las trasplanté a una maceta más grande, ya que el mismo hecho de tenerlas tan pequeñas son muy débiles. Yo las considero que pueden estar en peligro si las puedo sacar de la maceta. Entonces, la mayoría de estas estoy esperando a que crezcan un poco más para poderlas sacar recién. Siguiendo tenemos lo que es la selga. La selga también la conseguí la semilla comprada junto con el perejil y la lechuga. Esta también la planté directamente en el abono con el humus de lombriz y más o menos tardó, desde el día 2 de noviembre se empezó a ver unos cambios, ya un crecimiento bastante notorio y poco a poco fue creciendo hasta el último reporte que tengo, que es el día 4 de diciembre, donde ya se nota una plantita un poquito más grande y sus hojitas características de la selga igual ya pueden ser un poquito más notorias. La selga tengo que recalcar que es para mí demasiado delicada, es la que más me costó que dé porque
es bastante, bastante delicada en el momento que sale y brota, empieza a brotar justo de la semilla, entonces este empieza a estar en la cabecita de las hojas y recién se cae. Entonces es ahí donde están bastante débiles y es bastante cuidado que hay que tener con ellas. Entonces, esta aún continúa en su envase pequeño porque son pequeñas aún y están en proceso de crecimiento aún, pero sí se encuentran ya en el huerto. Pasando tenemos lo que es la lechuga. La lechuga igual está la conseguí con la semilla comprada. Igual la planté en lo que es en el abono y en el humus de lombriz. Tardó igual bastante en crecer. En la lechuga sí tengo que recalcar que fue un error mío haberlas plantado bastantes semillas y al momento que estas ya brotaron, pues brotaron bien, solo que al momento que yo ya quise separarlas fue un dolor de cabeza increíble, ya que estaban totalmente juntas todas y era bastante difícil separarlas. Algunas murieron, algunas se rompieron, entonces es un tema que hay que tener bastante cuidado, ya que yo al regarlas en la maceta cuando estaban todavía en semillitas, no pensé en eso, pensé que no estaba cayendo mucha semilla, pero al parecer sí, entonces se engancharon y me costó bastante separarlas y casi se podría decir que una mitad murió y una mitad logré volverlas a plantar. A partir del día 20 de noviembre se empezaron a notar las hojas características de la lechuga señorita, que es la que yo había plantado. Y a partir del último reporte, que es el 4 de diciembre, también como pueden ver en la imagen, se puede ver ya un crecimiento más amplio, hojitas más grandes, más hojitas en la lechuga, pero aún está totalmente chiquita. Varias de ellas están igual, pero aún continúan igual en sus semilleros para recién luego pasarlas a lo que es al huerto. La sábila es bastante interesante, ya que yo no la estaba planteando antes de este reporte, ya que la sábila, yo la en casa la usamos bastante, pero nunca se me había ocurrido plantarla y tampoco sabía cómo. Lo que hice fue un día totalmente normal, compré la fenca entera de la sábila en la calle y generalmente acostumbran a vendértela con un pequeño detallito. Yo vi que en el tallito había unas pequeñas raíces y decidí plantarla por si acaso, tal vez podía revivir y volver a crecer. Entonces lo que hice fue eso, la planté igual en el abono y en el humus de lombriz. Y pues a sorpresa, a partir del cuarto día, quinto, ya empezó a revivir la plantita, sus hojitas ya estaban un poquito más vivas, si se puede decir. Entonces, como de costumbre, yo saqué el gajo de sábila y pude observar que al cortarla se quedaba un poco de un líquido amarillo que es el látex, muy característico de la sábila. Este chorreó un poco alrededor de lo que es la plantita y bueno, yo la dejé, no le tomé bastante importancia, la dejé y pasando días ya pude notar un pequeño crecimiento, como podemos ver en la cuarta imagen, que gracias a lo que fue el látex que chorreó de la sábila, esta pudo crecer y ahora se encuentra totalmente chiquita, pero sí estaba saliendo bastantes hojitas, bastante gajitos para que pueda crecer. Entonces se puede decir que ya tendría dos sábilas, una totalmente chiquita que fue de la nada y yo la verdad no la tenía en cuenta. Por último tengo lo que son las frutillas y las suculentas. Estas son totalmente compradas. Compré 3 suculentas y compré una frutilla en sí y todas estas las planté ya en el huerto, ya lo van a ver a continuación, y un trébol morado que son unas plantitas que bastante gusto tenemos en casa. Pasando a lo que es el diseño ya para terminar, lo que yo planteo en mi espacio, como les había dicho, todos tenemos bastante diferentes, si se puede decir, espacios en casa. Yo tengo una terraza bastante pequeña y acostumbramos a tener un barandado donde están todas nuestras plantas también que tenemos en casa y la verdad no tenían ningún espacio y no sabía cómo y dónde plantearlo. Lo que planteo es a medida de mi terraza ciertos cajones para que puedan tener el espacio necesario para que puedan crecer las plantitas. Lo que yo hago es, en la imagen de abajo, planteo 2 cajones base, donde van a ser los más espaciosos y van a poder entrar ahí cuando ya las plantitas sean totalmente grandes y puedan crecer con total tranquilidad. Empiezo con lo que es el procedimiento de la construcción en sí, decidí hacerlo totalmente yo. Compré lo que son los tablones, una hoja gigante de madera y yo le empecé a cortar, a sacar las medidas y a cortarlas. Las clavé y seguido a esto
la voy a impermeabilizar para que ésta pueda también tener resistencia a lo que es el frío, diré al sol y a la lluvia. Pero en mi casa la terraza está techada, entonces no va a sufrir ese daño, digamos, por la lluvia, pero sí por el sol, obviamente. Entonces, es por eso que decido barnizarla, impermeabilizarla. Como siguiente paso para los cajones base, que son los que van a tener contacto directo con la tierra, decido también impermeabilizarlos con bolsa plástica para que el agua y el abono en sí húmedo no tenga contacto con la madera y no logre ensancharse ni lastimarla. Entonces es una técnica que hago para que esto pueda durar todavía un buen tiempo. Y seguido esto ya pasó a lo que es la instalación. Ahí está mi sábila que había comprado y que revivió, la frutilla, los tréboles y todas mis plantitas pequeñas en semilleros, que aún continúan en semilleros porque son bastante pequeñas. Entonces, ese es el resultado final de mi huerto, construido totalmente en casa, construido por mis manos, con la ayuda de mi familia. Entonces, logramos hacer un espacio totalmente nuevo y bonito. Como último punto, tengo los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 obviamente, y con los que cumple mi espacio, mi huerto en sí, son 6. Principalmente salud y bienestar, que es el tener y al producir una planta totalmente natural para nuestro bien y el bien de nuestra familia. Trabajo decente y crecimiento económico también, ya que si tendríamos nosotros la posibilidad de más espacio, tal vez podríamos producir más y esto también comercializarlo ya dependiendo del espacio. La industria, innovación e infraestructura también, ya que yo planteo un nuevo diseño dependiendo a mi espacio, dependiendo a mi economía, dependiendo a todos esos factores para que pueda ser usado y pueda ser útil en sí para mi familia en sí. Ciudades y comunidades sostenibles. Obviamente, al plantear un huerto tenemos y creamos lo que es la sostenibilidad. La producción y consumo responsables, igual al momento de plantar tenemos lo que es la responsabilidad de cuidarlas, de tenerlas bien y que sean totalmente naturales. Y por último, la acción por el clima. Es un tema bastante importante que obviamente al plantar o una nueva plantita, un árbol o lo que sea, estamos ayudando al medio ambiente y a la naturaleza. Entonces, eso sería mi presentación. Es un tema que el huerto urbano fue bastante interesante personalmente para mí, para que tengamos esa relación con nuestra familia, podamos explicar a nuestros amigos, a nuestras familias, que no es imposible tener un huerto urbano, más bien es bastante bonito, logras conocer lo que es la naturaleza, el crecimiento de las plantas y también así ayudar a la naturaleza. Eso es todo, gracias. Como introducción, podríamos decir que el proyecto ha nacido a base de de la necesidad, ¿no? Que nos ha llevado a lo que es la situación actual que vivimos. Y pese a esto ha generado grandes cambios, ¿no? En muchas personas, cambios de trabajo, de rutina, incluso cambios físicos, ¿no? En algunos. Y esto también ha llegado a lo que es la arquitectura, ¿no? En cuanto a a la dirección en la que íbamos diseñando y a medida que avanza el tiempo. Entonces, es que de esto que nace una necesidad que es el tener huertos, ¿no? En nuestras casas, el saber manejarlos, porque funcionan como una solución a una escasez que hemos podido ver. En mi caso, he planteado lo que son 7 plantas, las cuales son el tomate, el perejil, la salvia, la cebolla, el zapallo y una planta suculenta, ¿no? Para empezar, como pueden ver en la pantalla, está la ubicación en la cual se encuentra. Es la mejor ubicación que he podido encontrar en lo que sería mi casa, en donde reciben el sol más que todo en horarios de la tarde, ya que están más orientados a lo que sería el oeste. Aquí podemos ver el paso del sol en dirección oeste, en donde se denotan, ¿no?, los horarios. Donde tiene más tiempo de sol es desde la 1 de la tarde hasta las 5 hasta que se entra. Pasando con eso, mi primera planta es el tomate, la que pude plantar desde lo que es la semilla. Compré la semilla un día 6 de octubre, donde iniciamos el proyecto, donde se hizo el preparado de la tierra el día siguiente y con una mezcla de lo que era tierra común y tierra orgánica,
lo cual generó grandes cambios, ¿no? En pasadas 2 semanas ya tenía lo que es el primer crecimiento del tallo, la primera aparición, y después de otras semanas ya empezaba a florecer y a crecer, aumentar su tamaño. En lo que es ahora, hasta la actualidad, no me ha rendido lo que es el fruto, lo que sería el tomate, pero sí, sí se nota el crecimiento desde la primera etapa hasta la hora que ya se va saliendo incluso de lo que es su maceta. Mi segunda planta es el zapallo, la cual también inicié de lo que sería la semilla, el preparado de la tierra, en este caso es tierra orgánica y abono preparado, en el cual también tuve resultados en un inicio de donde parecían bien, en 2 semanas desde que la planté, y posteriormente creció, salió como puede ver en la foto, creció un poco más, hasta en 2 semanas, pero de ahí no tuvo crecimiento. Hasta la anterior revisión que tuvimos no presentaba, ¿no?, algún crecimiento. Fue entonces que decidí lo que es cambiar la rutina de regado que tenía. Decidí regarla ya en lapsos más largos, de lo que sería de 2 días, y denoté ya hasta esta semana, ¿no?, un poco más de crecimiento a diferencia de todo el proceso que tuvo. Esa es la última foto que tuve. Después tuve lo que es la salvia, que sí empecé un poco tarde con esa planta, ya que tardé un poco en lo que sería la germinación. Tuvo cambios desde el inicio, desde la semilla, pero hasta ahora ha tenido el crecimiento mínimo. Podría decir que su hoja a lo mucho alcanza los 3 centímetros, pero va creciendo. En mi cuarta planta es el perejil. Esta planta tuve, no de la semilla, sino ya la compré con un leve crecimiento de 15 centímetros en una feria, en la cual pude ver el proceso de adaptación que tuvo desde que la compré hasta que lo puse en tierra abonada y preparada, la cual tuvo una adaptación plena porque a la semana que ya lo planté empezó a lo que sería a tomar color, tomar forma, tomar el test también. En la semana 26 ya brotaban las hojas mucho más grandes, como se puede ver. En la fecha del 8 de noviembre, ya prácticamente las flores ya estaban listas, las hojas, perdón, estaban listas para lo que sería el consumo. En principio decidí no sacarlas, pero se empezaban a hacer amarillentas y secas, entonces decidí ya de una vez retirarlas con la medida adecuada y ya se puede consumir. Son pequeñas hojas aún, creo que vienen por tipos, lo cual este sería de un tipo pequeño, pero las hojas ya estarían listas para lo que es el consumo. Mi quinta planta es la menta. Esta planta también la compré de lo que sería con un leve crecimiento, la cual sufrió transformaciones en lo que sería su tallo a medida que fue el proceso de adaptación. En su tallo presentó el cambio de color a un color rojizo, de un verduzco a uno rojizo. Sus hojas también, en las raíces de las hojas como tales se puede notar acá. También las raíces de las hojas tuvieron ese cambio de color. Esto, según entiendo, esto se debe a lo que es el cambio de clima. Del lugar que lo compré hasta mi casa, el cambio de clima es el que hace que el color pueda cambiar en las plantas, ¿no? Actualmente se encuentra ya bien crecida y también está lista ya para el consumo. Sus hojas ya están preparadas para lo que sería el té de menta o tal vez otras también. Mi sexta planta es la cebolla. Esta también la compré del Gajo. Las puse en tierra orgánica solamente, no abono, lo cual también empezó a rendir con un regado diario, ya que según investigué estas necesitan más agua. En un inicio empecé así, lo cual funcionó porque tuvo un proceso de adaptación notorio. Como inicialmente estaban todas caídas, no se asentaban bien, ahora que están ya todas bien esbeltas, paradas y van creciendo, ¿no? Se va denotando en lo que es la punta de la raíz que ya va creciendo lo que serían los cebollines. Después tengo mi última planta, que es una planta suculenta. Esta es con la que tuvo más cambios notorios, puesto que del día que la compré se veía de esta forma y a la actualidad se ve de esta forma.
parecería otra planta, pero el proceso fue este, en el cual de su tierra normal lo puse en tierra orgánica y abono, lo cual en un inicio pensé que era lo que provocaba el cambio de color, pero como les había indicado, el cambio de color se debió a lo que es el clima, el cambio de clima. Entonces, este fue el proceso, fue creciendo, apareciendo más hojas. En un tiempo tuvo un color extremadamente lila, casi azul, pero al tener un cambio de regado, de que ya no era diario, sino de cada 2 días, tomó esta forma y de este color ya no cambió hasta la fecha. Estas son las 7 plantas que pude realizar en lo que es el proyecto y esto sería el diseño del huerto. He optado por un diseño que pueda generar el menos espacio, el espacio más reducido, ¿no? Lo diseñé desde el principio, lo cual eran en macetas recicladas de lo que son bidones de aceite cortados y lavados, donde la tierra se asienta bien. Y en otro punto también sería que lo he puesto en esta columna, ya que era una columna que tenía por demás, ¿no? En mi terraza, ya que no construyeron más arriba, entonces solo tiene la cubierta encima, entonces era una columna que se veía como sin vida, ¿no? Entonces decidí poner lo que es mi huerto en este lugar para poder generar un poco más de vida en lo que sería mi terraza, ¿no? El ensamble está hecho de cable de cobre, que tenía pedazos de lo que había sobrado en la construcción de mi casa y lo realicé de esta forma, ¿no? Una forma vertical. En conclusión de mi proyecto puedo destacar que ha sido de gran enseñanza, ¿no? Porque antes de esto no le tomábamos importancia a lo que son la naturaleza, e incluso en las materias que llevábamos siempre no había este tema, ¿no? De lo que son implementar huertos, o si había eran simplemente ponerlos de lado. Pero en ese proyecto sí se ha aprendido mucho a poder implementarlo en lo que es la arquitectura y como le decía, a futuro esto va a crecer, porque como usted nos mencionaba en las clases, ya la arquitectura va a cambiar con la situación actual, ¿no? Y tal vez en conclusión puedo compartir una frase que leí al investigar en tantos huertos, estar en páginas de esto, ¿no? Encontré que es de Gertrude Jenke, que es una diseñadora de jardines y huertos también, que decía que un jardín es un gran maestro, te enseña la paciencia y un prudente cuidado, te enseña la industria del ahorro, la economía y sobre todo te enseña lo que es la confianza. Buenas tardes, compañeros y arquitecto. Bueno, yo voy a empezar a hablar sobre la ubicación de mi huerto. Actualmente lo he puesto en mi terraza porque mi patio tiene muchas mascotas, entonces tenía miedo de que les pase algo a mis plantitas, entonces lo he puesto en mi terraza. La razón de que esté en ese lado es porque alrededor tengo bastantes cosas de recreación familiar con actividades que hago con mi familia en mi terraza. Sin embargo, esto no ha sido una excusa para hacer un pequeño huerto y bueno, diseñarlo para que pueda tener un óptimo funcionamiento. Yo vivo actualmente en Ciudad Satélite, en la calle 6. Y bueno, voy a pasar al siguiente. La primera plantita que yo he empezado a germinar y ver su crecimiento como tal son de las acelgas. Las acelgas tienen un cuidado muy diferente. Ha tardado, bueno, he empezado el día 11 de septiembre y desde el día 20 he empezado a ver ya la germinación de las acelgas. ¿Cómo? He tenido un buen cuidado con lo que es el riego y el cambio de la tierra es bien importante porque cuando yo estaba usando inicialmente una tierra común, veía que cuando yo regaba la tierra era seca. Sin embargo, cuando yo he empezado a usar lo que es el humus de lombriz,
Cada vez que yo regaba, se mantenía húmeda, más no mojada, simplemente húmeda, y bueno, ya no tenía que regarla cada día, sino haciendo intervalos de tiempo para que puedan crecer de forma sana. Para el día 20 ya tenía los primeros brotes y también seguía manteniendo lo que es 150 ml de regado. Es bien importante y a veces tal vez no le damos mucha importancia a lo que es el regado, pero adecuado, sabiendo cuánto voy a ponerle, porque no es lo mismo. Si yo tuviese, digamos, más brotes, necesitaría más. Sin embargo, son pequeños brotes, entonces yo necesitaba menos. A medida de que ha ido creciendo, ya lo he tenido para el día 5 de diciembre. Actualmente ya están, bueno, han crecido de forma muy saludable, están sanas, no tienen hojitas que estén mal. Y bueno, esto gracias también a que he usado un abono de café con restos de café, una cucharadita. Y bueno, lo he mezclado para otorgarle nitrógeno, que es una de las propiedades que tiene el café. Entonces mi plantita ahora está sana, está como debería ser una planta, y bueno, no la descuido tampoco. Posteriormente tengo el desarrollo de las lentejas, empezado el día 11 también con su germinación. Bueno, cabe decir que han germinado bastante rápido, a diferencia de las acelgas. Igualmente aquí he tenido que tener cuidado con el regado y con la cantidad de sol que yo permito que llegue a mi huerto. ¿Por qué? Porque no puedo hacer que mi planta se exponga demasiado tiempo. Tampoco puedo, dejarla sin sol, ¿no? Entonces, también le he puesto una especie de carpita mientras está en el sol, y después ya las bajo a mis graditas para que no se quemen, para que no empiecen a secarse como me había pasado anteriormente con otros experimentos. Para el día 20 yo también he empezado a usar el adecuado regado para la cantidad correspondiente de mis plantas, y asimismo también he usado lo que es el humus de lombriz y el abono de café, que les han hecho muy bien y han crecido óptimamente hasta ahora. Para el día 5 de diciembre actualmente ya la tenemos bastante crecida. Los tallos superarían los 10 centímetros, están creciendo nuevos brotes. Voy a comprar una macetita más grande porque se está expandiendo debido al buen cuidado que se le ha dado. No tiene hojitas amarillas, siempre compruebo que la tierra no esté bastante seca, porque esa no es una buena señal. Entonces las lentejas van bien. Posteriormente tenemos a lo que serían las arvejas. Las arvejas me han costado un poco más, la germinación ha tardado bastante, porque creo que estaba en un lugar muy frío primeramente y ha tardado muchísimo en germinar. Aparte que he notado que la germinación no estaba siendo óptima, lo veía un poco mal, entonces he vuelto a hacerlo, por eso he tardado un poco más. La he cuidado más a esta plantita porque no veía buenos resultados, veía que la tierra estaba seca. Entonces aquí también he implementado lo que serían cáscaras de huevo con el abono de café y el humus de lombriz. Entonces a partir de ahí he empezado a notar cambios. Ya no veía sus hojitas amarillas, cosa que me preocupaba bastante. Y bueno, actualmente está creciendo de forma óptima. Y también cuido mucho de lo que es el regado del agua de 150 ml sin pasarme. Eso creo que ha sido una clave junto con lo que es la tierra. Posteriormente tenemos a las zanahorias. Para esta germinación yo he cortado lo que es la cabecita de una zanahoria, y posteriormente para el día 15, como podemos ver, ha empezado a germinar y a salir pequeños brotecitos. Para el día 25 ya teníamos brotes muchísimo más grandes, y para el día 8, están bien cuidadas. También los brotes han crecido bastante, deben ser 12 centímetros.
y también he cuidado lo que es el cambio de agua, y aquí también he tenido que aplicar el cambio de maceta porque veía que no, bueno, no estaba creciendo como debería en un principio. Entonces he cambiado de maceta y creo que eso les hace mucho bien. También con lo que es el cambio de la tierra, que es muy importante. Y en cuanto al diseño del huerto, yo he usado los materiales que serían maderas. He querido hacer un huerto diferente, uniendo las formas de círculos, cuadrados y líneas, que sea un huerto que se pueda mover. Me falta hacerle las patitas. Estábamos pensando con mi papá tal vez ponerle unas rueditas para, digamos, yo poder tener, bueno, trasladarlo a mi cuarto o a mi sala, donde les llega muy bien el sol. Lo que hemos hecho ha sido cortar también las maderitas para que puedan entrar, como aquí vemos, del tamaño de las botellas PET. Estamos reciclando también lo que es las botellas para las macetas, y esta sería la forma del huerto. Me van a entrar más plantitas. También se quiere construir, bueno, un segundo nivel. Es chiquito, pero mis plantas han crecido muy, muy bien aquí debido al cuidado y a la posición también en la que la he puesto. La experiencia para mí ha sido muy dinámica. Mi papá también se estaba poniendo, bueno, los dos hemos empezado a pensar cómo podría ser, dónde podría ir. Si no tenemos mucho espacio en la terraza, entonces haremos un huerto que tenga 2 niveles, chiquito, pero que funcione, que las haga quedar, bueno, que crezcan de forma óptima. He averiguado mucho sobre el regado de cada plantita, cada día. Es bien importante el uso de la tierra, saber qué cantidad de agua le voy a poner para no matarla, para no ahogarla, o bueno, para no dejarla también sin lo que es el líquido elemento. Y bueno, esto más el uso de la tierra, el abono de café, el huevo, son opciones bien buenas y naturales para lo que sería el cuidado de mis plantas. No he necesitado lo que serían pastillas, porque sí, mi papá también estaba averiguando y me decía, existen pastillas, podemos ponerles. Y bueno, yo decía, no, podemos usar de forma natural, podemos hacer abono de café, podemos ponerles cáscaras de huevos si vemos que se están poniendo mal. Y esto nos ha funcionado bastante bien. Entonces pienso que el cuidado de la tierra, más el abono que le vamos a poner, y cómo la vamos a proteger del sol, han hecho que mis plantas crezcan de forma saludable, y hasta ahora no tengo problemas con ellas. Las veo bien, veo que están brotando más. Es una experiencia bien bonita ver crecer desde el primer brote. Esta forma de vida que es de la naturaleza es prácticamente, es bien bonito, te hace sentir conectada con lo que es la tierra. Ver cómo se crea la vida a partir de una semillita, y me ha encantado particularmente.